Capítulo 10. Asesina el tiempo mientras John, 117 y el resto del equipo azul Spartan se enfrentaban a las criaturas de Grimm, como las llamaban los nativos, no pudo evitar comparar su desempeño actual con el de su último combate. Era un contraste sorprendente, que apreció de inmediato. Antes, él y el resto de sus hombres eran sorprendidos y mal equipados, lo que tenía consecuencias fatales para todos los involucrados. Ahora sabían exactamente en qué se metían, lo que les estaba dando resultados mucho mejores. Azul, 4, contactos en el extremo izquierdo, a 30 metros, anunció Fred mientras disparaba un par de balas de su DMR a la cabeza de un Beowulf, haciéndolo explotar en una fuente de sangre negra y huesos antes de pasar al siguiente objetivo. En acción, respondió Linda, disparando 4 veces con su rifle de francotirador, lo que provocó que 4 Grimm se desplomaran sin cabeza. Ya había recargado sus armas cuando se desintegraron, y el aire del bosque se llenó de los fuertes estallidos de su rifle de francotirador al disparar contra la horda que los rodeaba. Azul, 3, ¿cómo está nuestro flanco derecho?, preguntó John mientras disparaba su rifle de asalto, retrocediendo ante la embestida de una ursa. Le tomó un cuarto del cargador de 60 balas bajarla, pero John mantuvo el dedo en el gatillo mientras cambiaba de objetivo a una criatura más pequeña que su HUD etiquetaba como Creep. Era un nombre extraño, en su opinión, aunque reconocía que eran raros de ver. A diferencia de todos los demás Grimm a los que se había enfrentado hasta entonces, no se parecía en nada a un animal real. Se preguntó si esos Creeps eran una anomalía o si simplemente estaba haciendo suposiciones con información incompleta. Probablemente esto último. Despejándose, confirmó Kelly mientras corría a toda velocidad entre una hilera de Grimm, disparando tiros individuales de su escopeta a sus cabezas. Se movía demasiado rápido como para que los Grimm pudieran contraatacar, y para cuando los supervivientes pudieron girarse hacia ella, que se retiraba, John y Fred ya les habían disparado, abatiendo a todos. Avancen, ordenó John con calma, intercambiando cargadores mientras acercaba cada vez más a sus Spartans a su objetivo. Mientras el caos se desataba a su alrededor, John se mantuvo tranquilo y concentrado, cambiando de objetivo con una eficiencia mecánica. El resto del equipo azul hacía lo mismo. Linda se quedaba atrás para cubrirlos con su rifle de francotirador, él y Fred al frente para atraer la mayor parte de la atención de los Grimm, mientras que Kelly utilizaba tácticas de golpe y fuga con efectos devastadores. Pero esta era solo la primera línea de la guardia del Alpha Grimm, a falta de un término mejor. A medida que se acercaban, los Grimm se volvían más coordinados y letales, obligando a los Spartan a tomarse las cosas con calma. Lo último que querían era adelantarse y exponerse a ser superados. Tengo el objetivo en la mira, anunció Linda mientras miraba a través de su rifle de francotirador. John siguió su mirada y encontró lo que ella observaba. Desafortunadamente, el alfa estaba a poca altura del suelo, así que no pudo determinar con precisión qué tipo de Grimm era, lo que le hizo fruncir el ceño ligeramente. Bueno, es un tipo grande, comentó Fred mientras se zambullía para alejarse de un Beowulf que se abalanzaba sobre él, aterrizando con un giro y girando sobre sus pies para dispararle un par de tiros a la cabeza, matándolo. La evaluación de Fred era correcta. Incluso desde esa distancia, John, 117 pudo notar que este Grimm en particular era más grande que un facóquero. Su cuerpo, además, era bajo, lo que le indicaba que la criatura probablemente era cuadrúpeda. También se desconocía si sería permanente o capaz de volverse bípedo como los ursas y los Beowulfes, con quienes habían estado luchando durante la mayor parte del tiempo. Pudo ver hacia dónde se dirigía, sin embargo, incluso mientras le disparaba a un Creep, y luego le pisoteaba la cabeza. Para su leve alarma, el Alpha Grimm y sus cortes ya no se dirigían hacia la batalla. En cambio, parecían estar retirándose. Una vez más, comparó su último enfrentamiento contra los Grimm con el que estaba librando ahora. Antes, los Grimm habían atacado sin pensar, sin importar cuántos heridos recibían ni cuántos caían. Pero ahora, los Grimm actuaban con inteligencia e intentaban retirarse, dirigiéndose al este, hacia el interior de la isla. Eso era casi peor a ojos de John. Suponiendo que lo que los nativos le habían dicho a Lunsk fuera cierto, y no tenían motivos para creerlo, los Grimm que sobrevivían a los encuentros con humanos aprendían de la experiencia, volviéndose más inteligentes y fuertes. En cierto modo, le recordaba el funcionamiento de los rangos del Covenant. Los menores eran reclutas nuevos, equipados con equipo básico y ansiosos por conseguir su primera muerte, aunque propensos a cometer errores innecesarios que la humanidad aprovechaba con gusto.
Sin embargo, los guerreros de mayor rango, como los mayores y los ultras, eran mayores y habían sobrevivido a numerosos enfrentamientos contra la humanidad. Estaban debidamente equipados con equipo más avanzado, lo que, combinado con su mayor experiencia, los convertía en amenazas mucho más peligrosas. Si los Grimm se parecían en algo al Covenant, no podían dejar escapar a estos Grimm, pero por desgracia no podía solicitar apoyo aéreo en ese momento, ya que estaban ocupados con el Coliseo Amity. Aún así, no dejó que eso le preocupara y abrió un canal privado directamente con el mismísimo Almirante Cole. Almirante Cole, aquí Sierra, 117, dijo mientras disparaba una granada desde el lanzagranadas de su rifle de asalto contra un pequeño grupo de Creeps, matándolos a todos a la vez en una bola de fuego y metralla. Tenemos al Alpha Grimm al acecho. Nos preparamos para el combate. Recibido, 117, respondió Aníbal. Les aviso. Tenemos Ots en movimiento para cortar el paso a los Grimm a 200 metros al norte de su ubicación. Si logran arrearlos hasta allí, podemos acorralarlos. John echó un vistazo rápido en esa dirección, donde su armadura había establecido automáticamente un punto de referencia. Luego volvió a mirar a la horda de Grimm y decidió que podían lograrlo. Con movimientos rápidos y precisos de sus brazos, John ordenó a sus Spartans que flanquearan hacia el sur, con Kenny al frente y Linda rezagada. Como vaqueros pastoreando ganado, el equipo azul comenzó a obligar a los Grimm a retirarse hacia el norte lanzando granadas. Cualquiera que intentara ir por el camino que no querían era rápidamente aniquilado, y pronto los Grimm captaron el mensaje y se dirigieron al norte. Los Spartan y los persiguieron, manteniendo una distancia prudencial a medida que se acercaban al punto de referencia. El sonido de los disparos les indicó que los Ots habían establecido contacto, lo cual se confirmó aún más cuando los Grimm detuvieron repentinamente su retirada. Parece que lo descubrieron, señaló Kelly, cargando cartuchos en su escopeta y apuntándola. Como respondiéndole, el Grimm más cercano a los Spartans se giró hacia ellos y rugió, para luego cargar a gatas, levantando tierra, rocas y hierba bajo sus pies. El equipo azul respondió de inmediato, disparando sus armas contra la masa negra. Varios fueron abatidos por el fuego combinado, pero cuando los Grimm se acercaron demasiado, los Spartans se retiraron. Dejaron granadas en su lugar, que funcionaron como minas improvisadas que explotaron cuando los Grimm llegaron a su ubicación. Otros quedaron a merced de los ataques, lo que permitió a los Spartans eliminarlos fácilmente. Fue entonces cuando oyeron un gruñido profundo y gutural proveniente de las profundidades de la horda de Grimm restante, seguido de estruendos mientras el Alpha Grimm se abría paso a través del suelo. Los Grimm se apartaron mientras el peligro se dirigía hacia los Ots, y John ni siquiera pudo avisar antes de que oyeran gritos de pánico. Un escalofrío de ira y arrepentimiento recorrió el corazón de John, pero se obligó a concentrarse en la tarea en cuestión. No quedaban muchos Grimm, y aunque todos se dirigían hacia los Spartan con el único propósito de aniquilarlos, John no tenía intención de permitirlo. Azul, 2, en mi señal, dijo John mientras cambiaba su rifle de asalto por el láser Spartan. Fred hizo lo mismo, cambiando su DMR por su lanzacohetes. Al acercarse el Grimm, John apretó el gatillo, lo que provocó que el cañón láser emitiera un rayo rojo brillante que se centró directamente en la cabeza de la osa más grande que pudo ver. Con cada segundo que pasaba, el rayo se hacía más grande y vibrante, y justo antes de que el láser alcanzara la carga completa, John dijo con calma: «Dispara». Fred disparó los dos tubos de su lanzacohetes contra la horda justo cuando el láser Spartan, completamente cargado, explotó. Dos explosiones recorrieron a los Grimm, lanzando extremidades por los aires y destrozando cuerpos, mientras que los desafortunados Grimm alcanzados directamente simplemente dejaron de existir. Al mismo tiempo, el láser de alta intensidad atravesó a la ursa como un cuchillo caliente en la mantequilla, y luego continuó atravesando al siguiente Grimm y a varios más. En un instante, una horda de Grimm de unos 30 se redujo a 15, y mientras John cargaba otro disparo y Fred cargaba nuevos tubos, Kelly y Linda abrieron fuego también con su escopeta y rifle de francotirador, respectivamente. Linda apuntó con precisión experta a la masa negra expuesta bajo la armadura de hueso blanco, anulando las defensas naturales del Grimm. Kelly tuvo que acercarse para que su arma funcionara, pero se movía demasiado rápido para que el Grimm pudiera seguirle el ritmo. Cuando un Beowulf se acercó demasiado, Kelly le levantó la cabeza de una patada, lo que le permitió dispararle en la mandíbula inferior, matándolo al instante. Luego, con un rápido impulso para cargar un cartucho nuevo, se giró y disparó su escopeta con una mano al cuerpo de un Creep. Con la mano libre, sacó su M6D y disparó a la cabeza de otro Beowulf.
Una vez despejado el entorno inmediato, enfundó su pistola y volvió a usar la escopeta como debía. John disparó de nuevo su láser Spartan, quemando a 3 ursas a la vez. Al mismo tiempo, Fred disparó tiros precisos a los ursas y Beowulfs restantes. Bastaron unos pocos disparos para romper la armadura ósea que rodeaba las cabezas de los Grimm, pero aún así lograron abatirlos. Mientras el último Grimm caía y se convertía en polvo, los Spartan aprovecharon un momento para respirar y recargar sus armas. Sin embargo, no se detuvieron mucho, pues oyeron los disparos de los Ost mientras se enfrentaban al Grimm Alpha. El HUD de John marcó rápidamente su ubicación con un punto de referencia, que estaba convenientemente al final de una gran abertura excavada en el suelo por el paso del Grimm Alpha. «Vamos», ordenó John, corriendo por el corte. El equipo azul lo seguía de cerca, con Cage superando rápidamente a su líder, como John esperaba. Después de todo, Cage era la más rápida de los Spartanidi. Algunos Grimm rezagados fueron eliminados en el camino, sin que los supersoldados se detuvieran, y el fuego aumentó. Mientras se abrían paso entre la maleza, avistaron a los Ots con armadura negra. Algunos yacían muertos en el suelo, otros curaban sus heridas con bioespuma, mientras que los soldados que aún estaban de pie centraban su fuego en el gigantesco Grimm que atravesaba el bosque como una sierra mecánica. John notó rápidamente a la soldado de mayor rango y corrió hacia ella mientras los demás Spartans acudían a ayudarla a abatir a la Grimm. La líder de los Ots observó al jefe maestro por un momento, luego volvió su atención hacia la Alpha Grimm mientras recargaba su rifle de asalto. «Ya era hora de que aparecieras», dijo, disparando su arma en ráfagas cortas y controladas. «Ese cabrón es duro. Le hicimos una mierda mientras mataba a 2 de mis hombres e iría a otros 3. Retira a tus hombres, te cubriremos», ordenó John de inmediato, apuntando su láser espartano hacia el cuerpo giratorio del Grimm. «No hace falta que me lo digas 2 veces», respondió la sargento de la OST, y luego les gritó a sus hombres. «Muchachos, ya oyeron al jefe. Nos vamos». Los Ots que se enfrentaban al Grimm obedecieron de inmediato, retirándose para regresar con sus camaradas muertos y heridos. Se los echaron al hombro y, con los Spartan manteniendo al Alpha Grimm ocupado, huyeron para ponerse a salvo. «Everest, solicito evacuación médica inmediata al norte de mi ubicación», dijo John por su comunicador mientras anotaba hacia dónde se dirigían los Ost. Al mismo tiempo, apretó el gatillo de su láser espartano y comenzó a cargarlo mientras el Grimm se giraba hacia los soldados que se retiraban. Claramente quería abatirlos, pero John no le dio la oportunidad y disparó su cañón láser contra su costado. El intenso rayo lo desequilibró y lo estrelló contra un árbol grueso cerca de John, cuya base se hizo añicos al impactar. Incapaz de soportar su peso, el árbol se desplomó directamente hacia él, obligando al jefe maestro a correr hacia un lado para evitar ser aplastado. Sin embargo, mantuvo su atención en el Grimm, que, para su alarma, había sobrevivido al impacto, aunque con un enorme cráter cauterizado en su flanco derecho. Solo ahora pudo observar bien a la criatura. Fiel a su evaluación anterior, el Grimm era un enorme cuadrúpedo, al menos la mitad del tamaño de un facóquero. Una comparación aún más acertada, ya que el propio Grimm se parecía mucho al animal real. Según el HUD de Sumholnir, esta especie particular de Grimm se llamaba Alpha Boarbatusk, también conocido como Razorback, y comprendía perfectamente cómo se había ganado ese nombre. El monstruoso jabalí tenía colmillos grandes y curvos que se extendían varios metros más allá de su cabeza, y casi todo su cuerpo estaba cubierto por una gruesa armadura, con su columna vertebral revestida de hileras de púas dentadas. Solo su parte inferior permanecía sin armadura. La armadura misma estaba agrietada y abollada en algunos lugares, pero parecían ser más cicatrices de batallas pasadas que heridas de su enfrentamiento más reciente. Proporcionaban más pruebas de las afirmaciones de los humanos nativos, indicándole a John más que nunca que debían acabar con él de inmediato. Sin siquiera decir una palabra, el equipo azul disparó sus armas contra el Grimm, pero por desgracia, las balas rebotaron en la armadura sin hacerle daño. Con otro rugido gutural, el Razorback cargó contra ellos, intentando desgarrarlos con sus colmillos, pero los Spartans se separaron y permitieron que el Grimm pasara sin hacerle daño. Mantuvieron la mira fija en el Grimm, disparando contra su cuerpo, pero solo obtuvieron el mismo resultado. ¿Esa cosa es a prueba de balas?, preguntó Fred en voz alta, recargando su arma antes de volver a disparar. «Eso parece», respondió Linda mientras le disparaba de nuevo en la cabeza, pero la bala rebotó y voló hacia el bosque en otra dirección.
Más furioso por el intento de matarlo que por cualquier otra cosa, el Razorback se giró hacia ellos y se enroscó, dejando que las púas dentadas de su columna vertebral los encararan. En cuanto el Grim empezó a girar como un neumático enorme, levantando pedazos de tierra y roca tras él, los Spartans supieron al instante lo que hacía. En cuanto se disparó hacia ellos, se lanzaron a un lado para evitar ser aplastados, aterrizando con una voltereta y poniéndose de pie de un salto. «Está volviendo», señaló Kelly. Fiel a sus palabras, el Razorback se reorientó para girar hacia ellos, abriéndose paso entre árboles y rocas pequeñas como si no estuvieran allí. John pensó rápidamente en cómo matarlo, y entonces recordó el vientre desprotegido del Boarbatusk. La barriga no tiene blindaje. «Voy a volcarla de lado», empezó a explicar John. «En cuanto lo haga, dispárale con todo lo que tengas». Las luces del equipo azul parpadearon en verde y se alejaron del jefe maestro mientras el Grim giraba hacia él. John pensó en usar su último disparo del láser Spartan para lograrlo, pero decidió no hacerlo. Necesitaba más fuerza de impacto. En cambio, cambió a su rifle de asalto y sacó una granada, presionando el botón de cebado con el pulgar. Ajeno a sus intenciones, el Razorback continuó abalanzándose hacia él, y John calculó mentalmente su velocidad. Luego lanzó la granada, que aterrizó en una mata de hierba y rebotó ligeramente antes de detenerse en el camino del Grim. Justo cuando el Grim rodó sobre la granada, esta explotó, levantando una nube de tierra y metralla. El Alfa Boarbatusk emitió un rugido de dolor y sorpresa al perder el equilibrio, derrapando sobre su lado derecho y desenroscándose por reflejo, exponiendo su vientre al mundo. El equipo azul abrió fuego de inmediato. Las balas se clavaron en la carne negra y provocaron que el Grim se retorciera de dolor. Intentó ponerse de pie, pero John se unió al resto del equipo azul y añadió su arma a la suya. El Alfa Boarbatusk rugió una última vez y se quedó inmóvil. El equipo azul no cesó el fuego hasta que el Grim finalmente comenzó a desintegrarse, anunciándoles que estaba muerto. «¿Sabes? Por muy extraño que sea, desearía que todo el mundo hiciera eso», comentó Fred mientras intercambiaba revistas una vez más. «Sin duda estaría más limpio», añadió Kelly, cargando cartuchos nuevos en su escopeta. Linda simplemente se encogió de hombros, sin tener una opinión clara al respecto, mientras John usaba su comunicador para contactar con el Everest. «Everest, Alpha Grim eliminado», informó John, recargando su rifle de asalto mientras hablaba. «Entendido, Sierra, 117», respondió Aníbal. «Ya estamos viendo los efectos. Los Grim alrededor del Coliseo Amity se están volviendo mucho menos coordinados que hace unos momentos». «Me alegra oír eso», intervino Fred. «¿Quieres que volvamos a ayudar?» «Negativo, el Coliseo Amity está bajo control. Además, tenemos otro objetivo para ti», respondió Aníbal. «La torre de sensores saboteada está a unos 2 kilómetros al oeste de tu ubicación. No tenemos vigilancia allí en este momento, y queremos que entres a investigar. Intenta determinar qué o quién causó su caída». «Entendido», respondió John, luego apagó sus comunicadores y se volvió hacia el equipo azul, que ya estaba preparado. «En marcha, Spartans». «¿Alguna idea de qué lo causó?», preguntó Kelly mientras salían corriendo. Aunque un soldado normal, o incluso un OST, podría haber solicitado transporte, un Spartan era más que capaz de recorrer largas distancias sin dificultad. «No lo sé, pero estoy seguro de que lo averiguaremos», respondió John con voz tranquila y firme a pesar de correr a toda velocidad. «Bueno, se me ocurren varias cosas», señaló Linda. «O un nuevo tipo de Grim que aún no hemos visto, o uno de los nativos no quería que las cosas salieran bien. Eso, o querían ver cómo actuaríamos a plena capacidad operativa», añadió Kelly, «así que usaron a Grim para ver qué haríamos». «¿Un ataque de sondeo?», preguntó John, y Kelly asintió. «Tiene sentido», admitió Fred mientras corría entre los arbustos como si no existiera. «Nuestro primer enfrentamiento con los Grim fue con soldados aislados, con poco apoyo y lejos de miradas indiscretas. Esta vez, usamos casi todo lo que teníamos de una forma mucho más abierta. Si alguien quisiera ver lo que el UNSC podía hacer, no me imagino un lugar mejor». «La pregunta entonces es, ¿quién lo ordenó?», preguntó Kelly. «Lo sabremos pronto», declaró John, y él y el resto del equipo azul continuaron su carrera hacia su último objetivo. Cuando el equipo azul finalmente llegó a su objetivo, inmediatamente comenzaron a inspeccionar todo lo que pudieron. Era un completo desastre, con la propia torre destruida. Lo que una vez fue un conjunto de sensores alto y activo ahora no era más que un trozo de metal retorcido y destrozado, con cables expuestos y paneles abollados en su maltrecha superficie.
El suelo también estaba destrozado por los Grimm desbocados mientras se precipitaban hacia el sur a través del agujero en sus defensas. Despliéguense. Encuentren lo que puedan, ordenó John, con su rifle de asalto listo, atento a cualquier señal de disturbio. Los demás Spartans hacían lo mismo, dispersándose para abarcar su perímetro, que establecieron en 20 metros alrededor del centro destruido. Todo despejado, declararon los Spartan, uno por uno. Solo entonces se relajaron, guardaron sus armas y comenzaron el tedioso proceso de buscar cualquier rastro de evidencia. John fue inmediatamente a la torre, arrodillándose para abrir un panel de acceso y buscar los datos almacenados de los sensores. Pensó que si las cámaras de a bordo habían captado algo, sería de gran ayuda. Desafortunadamente para él, gran parte de la electrónica interna quedó destruida en el sabotaje, así que no pudo simplemente tomar una unidad de datos e insertarla en su Mjolnir. Las copias de seguridad secundarias estaban en un estado similar, lo que dificultaba aún más las cosas. Por suerte, la caja negra terciaria seguía intacta. No tendría señales de vídeo, solo marcas de tiempo, lecturas atmosféricas, temperaturas y otros datos básicos similares, pero era mejor que nada. Conectó su armadura a la caja negra y su UZ comenzó a mostrar rápidamente los datos. Contenía horas de números antes de terminar abruptamente 30 minutos antes del ataque de los Grimm. John sabía que no tenía tiempo para revisarlos todos, así que limitó su búsqueda a los 30 minutos previos al final de los datos. Gracias a sus sentidos aumentados, pudo leer el flujo de datos con bastante facilidad a medida que pasaban rápidamente. Al principio, los datos eran normales, mostrando simplemente un clima templado, bastante agradable para la persona promedio. Sin embargo, hacia el final, los datos comenzaron a fluctuar. Las temperaturas subían y bajaban rápidamente, y la presión atmosférica fluctuaba por todas partes. Lo más extraño, sin embargo, eran las marcas de tiempo de todos estos cambios. Por alguna razón que aún no entendía del todo, las subidas y bajadas de temperatura ocurrían exactamente al mismo tiempo, algo imposible a menos que el propio sistema estuviera siendo manipulado. Eso significaba que no habían sido los Grimm quienes habían destruido la torre. En cambio, un humano de Remnant lo había hecho, pero esa respuesta dejaba otras preguntas. Si hubiera estado tratando con el Covenant o incluso con los insurrectos, habría aceptado esa explicación sin dificultad, pero los nativos de Remnant no pertenecían a ninguno de los dos grupos. Nunca habían interactuado con tecnología de Lunsk, así que no tendrían ni idea de por dónde empezar a hackearla. Claro, usaban computadoras y electrónica propia, pero el Lunsk y Remnant usaban lenguajes de procesamiento y códigos completamente diferentes que no se traducían fácilmente. Fue solo gracias a los esfuerzos de Aníbal, una IA inteligente que podía procesar información miles de veces más rápido que un humano, que pudieron construir un traductor funcional de manera oportuna. Entonces John recordó una información clave revelada durante la batalla, una que aún le costaba comprender. Los nativos de Remnant, por alguna razón aún desconocida, poseían habilidades que rozaban lo sobrenatural. Según las conversaciones marineras que él y el equipo azul recogieron, junto con la información que les transmitió la doctora Halsey, estos superpoderes, a falta de una palabra mejor, se llamaban semblanzas y estaban alimentados por algo llamado aura. Según el testimonio de los nativos, el aura era el poder de su alma. A John le costaba creerlo, pero no podía refutar la existencia del aura y las semblanzas. ¿Podría una semblanza ser responsable de manipular las marcas de tiempo? Por mucho que incomodara a John, tuvo que admitir que la probabilidad aumentaba a medida que examinaba los datos. Eso les traía problemas a él y a sus Spartans. El aura y las semblanzas eran otra variable desconocida para este planeta, quizás la variable definitiva. Si entendía bien la información, cada persona en Remnant tenía la capacidad de utilizar su aura, y cada una podía aprender a usar una semblanza completamente única que nadie más en el mundo podría. La doctora Halsey y el almirante Cole lo sabían de primera mano, ya que uno de los profesores mostraba habilidades telequinéticas, mientras que otro convertía una mesa de madera en oro macizo. Si alguien más que la doctora Halsey le hubiera dicho eso, lo habría descartado y les habría recomendado una psicoevaluación, pero había aprendido a confiar en la palabra de Halsey. Sin duda, iba a realizar numerosos experimentos para intentar desentrañar el misterio, pero en ese momento, John estaba más preocupado por a dónde había ido el saboteador y qué semblance podrían tener. Claramente, era algo que podía afectar las marcas de tiempo de equipo militar altamente sensible, pero aún no tenía ni idea de cómo lo hacía. No le gustaba.
Toda la situación se parecía a la de cuando él y el equipo azul se enfrentaron por primera vez al Covenant, sin saber exactamente en qué se metían. Ese primer enfrentamiento resultó en la muerte de Samuel, 034, algo que no quería repetir aquí. ¿Encontraron algo?, preguntó John mientras se levantaba y se daba la vuelta. Vio que Kelly se mantenía en el perímetro, intentando localizar de dónde habían entrado los saboteadores y a dónde se habían ido después. Linda estaba fuera de la vista, sin duda haciendo lo mismo, mientras que Fred permanecía cerca del lugar para examinar de cerca las huellas en el terreno destrozado. Solo un montón de huellas de Grimm, respondió Fred, mirando al jefe maestro y negando con la cabeza mientras apoyaba el brazo en la rodilla. Apenas veo nada debajo de todo esto. Encontré algunos paneles quemados y pequeños charcos de agua. La caja negra indicó cambios intensos de temperatura, de calor a frío. ¿Fractura por estrés? Estoy bastante seguro de que nuestro equipo no tiene por qué preocuparse por eso. Lo más probable es que lo intentaran primero, y luego, al ver que no funcionaba, decidieron simplemente destruirlo por la fuerza bruta, sugirió John. Eso sugiere que nuestro saboteador era un cazador, o al menos alguien con capacidades similares. Suponiendo que los marines no exageraran con sus habilidades. Oh, perfecto. Es justo lo que necesitamos, suspiró Fred y bajó la cabeza, luego volvió a mirar al jefe maestro. Quien hizo esto ocultó bien sus huellas. Dudo que podamos encontrar algo debajo de todo esto. ¿Tenemos alguna señal satelital de la zona en el momento en que esto ocurrió? Nada que nos aclare las cosas, no, respondió John. Fred se encogió de hombros, pensando que probablemente era así, pero aún así, estaba claramente decepcionado. Seguiré buscando de todos modos. Espero encontrar algo, dijo Fred, y luego volvió a su búsqueda. John asintió y se alejó en busca de más pruebas. Se concentró en los arbustos que lo rodeaban, con la esperanza de encontrar algo que indicara un rastro. Desafortunadamente, cualquier rastro que se hubiera dejado fue destrozado por los Grimm, y estaba cada vez más seguro de que era la intención del cazador rebelde. Frunció el ceño de nuevo, pero no dejó que la decepción le impidiera seguir buscando por la zona. El único resultado que obtuvo, sin embargo, fue el mismo que el de Fred. Cualquier evidencia que alguna vez existió fue destruida por los Grimm. «Encontré algo», gritó de repente Linda desde el lado suroeste del área de búsqueda. John y el resto del equipo azul se centraron de inmediato en su ubicación, donde encontraron al francotirador cerca de un arbusto. Al principio, John no vio lo que Linda miraba, pero al acercarse, distinguió ramas rotas en el arbusto. Desde el ángulo de las ramas rotas, quienquiera que hubiera entrado era pequeño y venía hacia la torre desde el Coliseo Amity. ¿Huellas?, preguntó John, arrodillándose para ver mejor el arbusto. Todavía no, reveló. Es un comienzo, respondió John, luego se levantó y se giró hacia la torre. Fred, Kelly, vayan más abajo a ver si encuentran algo más. Linda, intenta encontrar a dónde fueron. Los Spartans asintieron y se marcharon a realizar sus tareas, y John regresó a la torre de sensores. Mantuvo la vista fija en el suelo, intentando detectar cualquier huella de un pie humano, pero el suelo estaba demasiado destrozado como para ver nada con claridad. Así que, en cambio, intentó racionalizar qué haría si se encontrara en esa situación. La persona que buscaban probablemente había salido del campamento, había alterado la torre para ocultar su presencia y luego la había destruido, abriendo un agujero en sus defensas que los Grimm aprovecharon sin dudarlo. Tenía dos opciones en mente sobre lo que sucedería después. O habían regresado al campamento, intentando mantener la farsa, o habían decidido alejarse lo más posible. Casi de inmediato, descartó la idea de que regresaran al Coliseo de la Amistad. Habría sido demasiado obvio, sobre todo si regresaban justo cuando la torre era destruida. Era mucho más probable que la persona en cuestión hubiera llegado con todos los demás, se hubiera ido a hacer su trabajo sucio y hubiera huido antes de que llegaran los Grimm. Aníbal, quiero imágenes de las cámaras de cada cazador y cazadora que salió del campamento a patrullar, pidió John. No había pasado ni un segundo cuando su se llenó con las transmisiones en cuestión. El UNSC había colocado varias cámaras alrededor de sus instalaciones, para que las naves en órbita pudieran ver mejor lo que sucedía en tierra. Esto les proporcionaba un amplio campo de visión, que John aprovechó con gusto. Sud, con la ayuda de Aníbal en segundo plano, asignó automáticamente identificadores únicos a cada cazador y cazadora que vieron, y uno por uno regresaron al campamento, excepto uno. Aquí estás, murmuró John al ver a una mujer bajita y con una vestimenta extraña alejarse del campamento y no regresar.
Compartió el video con el resto del equipo azul, quienes inmediatamente mostraron su rostro en verde mientras continuaban la búsqueda. Jefe, encontré más rastros de nuestra misteriosa amiga, gritó Fred. Parece que regresó al campamento y luego se desvió, adentrándose en el bosque, hacia el este. Síganla, ordenó John de inmediato, corriendo hacia Fred y Kelly, quienes lo esperaban junto a un árbol. Luego reanudó su conexión con el almirante Cole y declaró: Almirante, hemos encontrado un rastro y estamos persiguiendo a una mujer humana de aproximadamente 1,5 metros de altura con ropa a cuadros. Qué discreto, respondió el almirante Cole con sarcasmo, diciéndole a John que se había retirado de la reunión para hablar con él y el equipo azul en privado. Tiene autorización para intervenir, Spartan, pero quiero que esta persona sea traída con vida para interrogarla, si es posible. Quiero saber exactamente por qué decidió intervenir. Entiendo, señor, respondió John, luego abandonó el canal de comunicaciones para regresar a Teamcom. ¿Sabes? Ahora ojalá hubiéramos traído las balas de entrenamiento, señaló Fred. Hacen que una misión de captura sea muchísimo más fácil. Lo haremos funcionar, insistió John, y luego añadió. De todas formas, si llega el momento, bájenla. Nuestra seguridad es más importante que la de ella. No quiero discutir, dijo Linda, reuniéndose con los demás junto a un árbol alto con raíces ligeramente expuestas. En el suelo, junto a ellos, había un mechón de tierra desprendida, lo que indicaría que alguien iba pisando fuerte. Con una dirección aproximada, corrieron hacia el este, atentos a cualquier rastro de ella. Al divisar otra brecha que se dirigía al norte, se dieron la vuelta y la siguieron, ansiosos por alcanzarla y atraparla. El profesor Ozpin observaba el campamento desde la ventana de la sala de conferencias. Los últimos Grimm habían sido erradicados, y ahora tanto las fuerzas de seguridad de Lunsk como las de Remnant estaban limpiando el desastre. Había muchos soldados heridos y muertos de ambos bandos, y para su consternación, había más soldados de Lunsk muertos que de Remnant. Dada su falta de la protección de aura, era de esperar. Dicho esto, sin embargo, había cosas más preocupantes de las que preocuparse, que recordó al girarse para observar la imagen holográfica de una mujer. Una mujer a la que reconoció y que demostró una vez más que sus temores eran fundados. ¿Saben quién es esta persona?, preguntó la doctora Halsey con frialdad. Revisamos nuestros registros y no encontramos rastro de ella en las llegadas de hoy, lo que significa que llegó sola o la trajeron de contrabando. En mi opinión, todas las muertes que se producen allí son culpa suya, y agradeceríamos mucho cualquier información que puedan tener. Por incómodo que fuera escuchar una voz enojada tan parecida a la de alguien que conocía, hasta el punto de resultar inquietante, Ozpin sintió que la doctora Halsey y el UNSC tenían todo el derecho a estar enojados. Él también estaba enojado, y regresó a la mesa para ofrecer todas las respuestas posibles. Comenzó Ozpin, es Akifel, un terrorista y asesino a quien hemos estado intentando perseguir durante años. También es una completa psicópata, añadió Leonardo con el ceño fruncido. Solía ser una estudiante prometedora en la Academia Haven, siempre un poco excéntrica, pero en general inofensiva. Entonces, un día de cuarto año, simplemente perdió la cabeza y mató a todo su equipo antes de darse a la fuga. Eso fue hace 5 años. Ha estado activa por todo el mundo desde entonces, añadió el profesor Rumpole. La vi por última vez hace unos 6 meses en Bakuo, donde envié un equipo de cazadores para capturarla. El Aki los mató a todos. Entonces, ¿un asesino pasa de matar a un grupo de estudiantes a intervenir contra un primer contacto?, dijo la doctora Halsey con una ceja levantada y recelosa. Menudo salto, ¿verdad? Estoy tan sorprendido como tú. Aki ha hecho muchas cosas horribles a lo largo de los años, siempre evadiendo la captura, pero esto es algo que no esperaba que fuera capaz de hacer, respondió Ozpin, solo para que Halsey lo mirara con los ojos entrecerrados. A Ozpin no le costó ver que no le creía en absoluto, que ocultaba más de lo que estaba dispuesto a compartir, pero en lugar de plantear esas preocupaciones, apartó su atención del director de Beacon para observar la sala. Ya veo. Bueno, supongo que se puede perdonar, mintió Halsey. Aún así, si pudiera proporcionarme más información sobre lo que puede hacer, se lo agradecería mucho. Puedo enviarte su expediente académico, ofreció Leonardo de inmediato, así como la lista de crímenes que ha cometido. Gracias, profesora, dijo la doctora Halsey con su tono frío y neutral, con un ligero toque de sospecha. Ozpin supuso que ahora los observaba a todos con los ojos bien abiertos. El general Ironwood intervino y dijo, puedo enviar a mi mejor equipo para detenerla. No se escapará, esta vez no.
Agradecemos la oferta, general, pero ya lo tenemos controlado, dijo Aníbal, volviendo a la realidad. Hay un equipo que ya nos persigue. ¿Más de tus Ost? Preguntó Theodore, arqueando una ceja. Tienen mi respeto, no me malinterpreten, pero por muy trastornada que esté aquí, sigue siendo una cazadora muy cualificada. Si envías a esos hombres tras ella, me temo que solo estarás provocando una masacre. Mi equipo está más que calificado, te lo aseguro, insistió Halsey, y Ozpin captó el ligero tono posesivo en su voz, así como el tic ofendido de los guardias Ost que los rodeaban. Recordó momentos anteriores de la reunión, cuando los Ost presumían de ser los mejores entre los mejores y Halsey se había burlado visiblemente de la idea. Ozpin entrecerró los ojos de nuevo, luego colocó ambas manos sobre su bastón y se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Puedo preguntar quién es este equipo? Preguntó Ozpin, pero Halsey simplemente entrecerró los ojos. Me temo que eso es clasificado, profesor, insistió Halsey, y aunque algunos de sus compañeros no parecieron impresionarse con la negación, él sabía que no iba a sacarle nada más. Entiendo. Disculpas, no quise faltarte al respeto, lo tranquilizó Ozpin, y Halsey asintió antes de continuar. Doctora Polendina, doctora Bats, tengo algunas preguntas para ustedes dos sobre esto, ¿cómo se llama, Dust? Preguntó Halsey, girando la mano perezosamente. Claro que sí. Con gusto responderé cualquier pregunta que tenga, respondió alegremente la doctora Polendina. Como director ejecutivo de Schne Dust Company, con gusto lo haré, añadió Jacques Schne, recuperando su calma habitual ahora que se sentía cómodo. Ozpin también reconoció un brillo calculador en su mirada, uno que solo un empresario depredador como él podía poseer. Mientras la conversación sobre Dust continuaba, Ozpin echó un vistazo a la ventana. Vio patrullas de Hornets, Pelicans y Bullets pasar volando, así como helicópteros bimotores con ametralladoras laterales, a los que el UNS llamaba Falcons. Sin embargo, su atención se centraba en un solitario cuervo negro que descansaba en el alféizar. Él y el cuervo intercambiaron una mirada, y luego Ozpin asintió sutilmente. El cuervo ladeó la cabeza en respuesta y luego voló hacia el bosque. El equipo azul Spartan corrió por el bosque a toda velocidad. El sendero que habían seguido durante las últimas 2 horas se había vuelto cada vez más cuesta arriba a medida que ascendían por la montaña. Sin embargo, el cambio a un terreno más accidentado no impidió que los supersoldados se abrieran paso entre la maleza como si no existiera, con la vista fija en el más mínimo indicio de hacia dónde se dirigía su objetivo. Al mismo tiempo, John repasó la información que la doctora Halsey había obtenido de los nativos. Su objetivo se llamaba Aki Felt, una mujer de 25 años de Mistral, responsable de docenas de ataques terroristas a lo largo de los años, además de una larga lista de asesinatos y homicidios. Era un objetivo prioritario para todas las partes implicadas, pero por el momento, el UNS desconfiaba de que la delegación de Remnant la ayudara a capturarla. Tanto el almirante Cole como la doctora Halsey estaban seguros de que alguien la había introducido clandestinamente. Era la única forma en que imaginaban que una figura tan obvia e infame pudiera burlar sus defensas y permanecer oculta. Parecía que la delegación de Remnant también lo reconocía, y John se preguntó si ese era el propósito de la interferencia de Aki: despertar sospechas y sembrar desconfianza entre ellos. En cualquier caso, John se concentró en la tarea inmediata. Los archivos no les indicaban cuál era su semblanza, ya que aparentemente no la había descubierto durante su estancia en la Academia Haven. Solo empezó a mostrarla tras su huida, pero no había información concreta que determinara qué era exactamente. El arma que usaba era igualmente desconocida, ya que destruyó deliberadamente su arma original durante su huida inicial, y nadie había sobrevivido a encuentros posteriores con ella para informar sobre la que usaba ahora. Ambas representaban más variables que debía considerar. Si querían tener alguna posibilidad de recuperarla, debían actuar con inteligencia. Sería la primera vez que se enfrentarían a alguien con habilidades sobrenaturales, y aunque John confiaba en que él y su equipo serían capaces de lograr el objetivo, se aseguró de mantener los pies en la tierra. El exceso de confianza era un adversario tan peligroso para un soldado como el Covenant, quizás incluso más, y no permitiría que él ni su equipo cayeran víctimas de él. De repente, Kelly se detuvo en seco y levantó el puño, indicándoles que pararan. El equipo azul obedeció de inmediato, y Kelly señaló lentamente hacia sus pies. Allí, en un parche de nieve, vieron una pequeña huella. Un rápido vistazo le indicó a John que pertenecía a una mujer con tacones, y supo al instante que la huella pertenecía a Aki.
No entendía por qué había decidido usar tacones en una zona de combate, pero si quería deteriorar su equilibrio, no iba a detenerla. Cualquier ventaja que pudiera obtener la aceptaría y aprovecharía sin problema. Entonces le indicó a Linda que se pusiera a vigilar. Su luz parpadeó en verde y desapareció en el bosque, subiendo la montaña para obtener un mejor punto de observación. Una vez fuera de la vista, John se agachó y comenzó a caminar lentamente hacia adelante, con Fred y Kelly justo detrás. Se dispersaron para cubrir el mayor espacio posible y evitar que los eliminaran de una vez, pero permanecieron a la vista en todo momento. John permaneció concentrado en el rastro que seguía, mucho más reciente que el que habían seguido antes. Aki había estado allí hacía apenas media hora, y cuando el rastro se volvió más confuso, se tumbó boca abajo y comenzó a arrastrarse sobre su vientre para ocultarse lo más posible. Fred y Kelly hicieron lo mismo, y ya no pudo verlos bajo los arbustos nevados que usaban para ocultarse. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, se toparon con un pequeño afloramiento rocoso justo por encima de la línea de árboles. Allí, sentada en una roca, con vista a todo, estaba Aki Felt, bebiendo una sustancia desconocida de una taza de té humeante. La taza era de porcelana blanca con un ribete verde. Junto a ella había una tetera a juego, con la imagen de un sombrero de copa verde blasonado en un lateral. Tenía los ojos cerrados y la boca apretada en una sonrisa de satisfacción. Parecía ajena a la presencia del equipo azul, lo que les permitía observarla con mucha más atención. Aki era sin duda la persona más extraña que habían visto en su vida, vestida de forma extravagante con una llamativa túnica a cuadros verde, plateado y caqui. Un sombrero de copa decorado eclécticamente reposaba sobre su pelo rojo neón, y bajo ambos ojos lucían tatuajes de estrellas fugaces. Y lo más importante, parecía estar desarmada, pero John sabía por experiencia propia que las apariencias engañan. Aki bien podría estar escondiendo algo bajo esa túnica, o estaba usando un arma completamente extraña que él aún no había considerado. Por lo que vio y oyó, los cazadores solían usar armas que ni él ni nadie más habría considerado seriamente. Agarrando con fuerza su rifle de asalto, el jefe maestro susurró por Teamcom: Fred, Kelly, flanquéenla. Linda, vayan por detrás. Las luces de todos sus compañeros parpadearon en verde, y él se arrastró hasta posicionarse justo frente a ella. John mantuvo la vista fija en Aki, quien seguía bebiendo de su taza de té con total despreocupación. Entrecerró los ojos con recelo, pues la situación le disgustaba por completo. Entonces, al recibir otras 3 luces verdes, John envió un destello y salió de su escondite apuntando con su arma a la cabeza de Aki Felt. Al mismo tiempo, Kelly y Fred emergieron por los lados, y John pudo ver a Linda más arriba en la montaña, apuntando con su rifle de francotirador hacia abajo. No te muevas, ordenó John con frialdad, con el dedo sobre el gatillo. Aki abrió los ojos con pereza, sin dejar de beber de su taza antes de dejarla. Creí oír algo, comentó Aki en un tono agudo, y luego rió levemente para sí misma. Vaya, para ser tan grandes, son sorprendentemente callados. Si hubiera sabido que venían, les habría puesto la mesa a todos. John la ignoró y agregó: Aki Felt, estás bajo arresto. Ven en silencio y no te lastimarás. Ah, ya saben mi nombre. Qué interesante y emocionante. Exclamó Aki, aplaudiendo un par de veces antes de levantar las rodillas hasta el pecho y apoyar la cabeza sobre ellas. Aún así, qué grosera soy. Saben quién soy yo, pero no tengo ni idea de quiénes son ustedes. ¿Cómo se llaman, desconocidos? John solo respondió afinando la puntería y dando un paso amenazador hacia adelante junto a Fred y Kelly. Aki captó el mensaje al instante y frunció el ceño por un instante, luego sonrió de nuevo y bajó los pies al suelo. Luego recogió su taza de té junto con una tetera cercana, donde se sirvió otra taza y se la ofreció a los Spartan. ¿Quieren algo de beber? Lo preparé yo misma, ofreció Aki, sonriendo ampliamente a los Spartan, sin importarle el aparente peligro en el que se encontraba. Suéltalo y mantén las manos en alto. No volveré a preguntarte, insistió John, y Aki frunció el ceño. Ella no hizo ningún esfuerzo por obedecer, así que John respondió disparando un tiro de advertencia que pasó zumbando junto a su cabeza. Aki ni siquiera se inmutó, y giró lentamente la cabeza para mirar el reciente agujero de bala en la roca nevada tras ella. Vale, vaya. Mensaje recibido, murmuró Aki mientras volvía a colocar la taza y la tetera en la roca tras ella. Sin duda, eres el invitado más grosero que he tenido en una de mis fiestas de té. ¿Está loca o es peligrosa?, advirtió Fred por Teamcom, apuntándola firmemente. Probablemente ambas, añadió Linda.
Jon no pudo evitar estar de acuerdo. Una persona cuerda no reaccionaría como ella ante 4 Spartans fuertemente armados que la miraban fijamente, pero eso no significaba que fuera inofensiva. De hecho, la convertía en una amenaza aún mayor. Nunca se podía predecir cómo reaccionaría un combatiente demente en una situación así, lo que lo motivó a acabar con esto cuanto antes. Sujétenla, ordenó Jon, y cuando Kelly se movió para obedecer, Aki miró en su dirección. Ah, ¿de verdad estoy arrestada? ¡Qué bien!, comentó Aki con una risita. Cuando Kelly llegó, la cazadora, trastornada, decidió darle la espalda y ponerle las manos en la parte baja de la espalda. Ven, déjame ayudarte. Kelly no hizo nada. En cambio, dio un paso atrás y levantó su escopeta hacia Aki, quien hizo un puchero con petulancia ante la hostilidad mostrada hacia ella. ¿Qué? Solo intento ayudar, señaló Aki, pero ni Jon ni el resto del equipo azul se lo creyeron. Después de un momento, dejó de hacer pucheros y volvió a sonreír, se enderezó y cerró los ojos. Vaya, ustedes son el alma de la fiesta, y yo estaba dispuesta a seguirles el juego. Pero no son nada divertidos. Directos al grano. Pero, ahí está la cosa. El tono de Aki cambió, se volvió sombrío y su sonrisa se transformó en un ceño fruncido al abrir sus ojos fríos y duros. Sé que quieres arrestarme por esa cosita que le hice a tu bonita y elegante torre, pero por desgracia no puedo. Verás, tengo otra fiesta de té a la que tengo que llegar pronto y no puedo permitirme llegar tarde. Así que te ofrezco un trato. Me dejas ir y no te mato. Quizás. La expresión de Jon se endureció, y transcurrió un instante que pareció eterno. El único sonido que se oía era el silbido del viento, que levantaba pedacitos de nieve y alborotaba el cabello de Aki. ¿Ninguno? Bueno, entonces no puedo decir que no te ofrecí una salida, comentó Aki encogiéndose de hombros, luego echó los brazos hacia atrás y agarró su tetera. Sin siquiera decir una palabra, todo el equipo azul abrió fuego, pero Aki logró esquivar las 4 líneas de fuego. Se movía tan rápido que casi se convirtió en un borrón ante sus ojos, y cuando agarró su tetera, extendió el brazo que la sostenía y apuntó hacia Kelly. Al mismo tiempo, el sombrero verde de la tetera se tornó de un rojo vibrante. Toma un poco de té. Gritó Aki, y luego apretó el gatillo del mango de la tetera. En lugar de té, un chorro de fuego salió disparado de la boquilla como un lanzallamas, obligando a Kelly a saltar para ponerse a salvo. Manteniendo el dedo en el gatillo y riendo como una loca, Aki giró el chorro hacia Jon y luego hacia Fred, quienes también se vieron obligados a saltar. Entonces sonó un disparo cuando Linda volvió a disparar su rifle de francotirador, pero para su sorpresa, Aki logró desviar la bala con un movimiento de su tetera, haciendo que la bala impactara en una roca cercana. ¿Qué? Murmuró Linda con incredulidad mientras Aki se giraba para encarar al francotirador con una sonrisa frenética. Aquí estás, cariño. ¿Te apetece tomar un té con nosotros?, preguntó Aki. Linda respondió disparándole el resto del cargador, pero Aki, una vez más, logró esquivar ambos disparos. También logró evitar los disparos de Jon y Fred desde su espalda a pesar de no poder ver nada, y luego empezó a saltar montaña arriba directamente hacia Linda. Linda, volviendo a su pistola, disparó algunos tiros mientras retrocedía, pero Aki logró desviarlos todos al acercarse. Una vez que la cazadora, enloquecida, se acercó lo suficiente, presionó un botón en la parte superior del asa de su tetera. El asa se desprendió repentinamente, revelando que estaba conectada al resto de la tetera por una larga cadena, convirtiéndola en un mayal. Cuando Aki blandió el mayal hacia abajo, Linda apenas tuvo tiempo de esquivarse, y cuando la tetera tocó la roca, explotó en una bola de fuego. Linda fue lanzada hacia atrás por la fuerza de la explosión, rodando montaña abajo hasta estrellarse contra una gran roca oculta por la nieve, lo que detuvo su impulso. Su cuerpo, envuelto en casi media tonelada de armadura, se agrietó al impactar. Aki aprovechó de inmediato su ventaja, saltando hacia Linda y extendiendo el pie hacia abajo. El Spartan y rodó, lo que provocó que Aki golpeara la roca y la atravesara, destrozándola por completo en escombros. Cuando Aki se giró para encarar a Linda, Linda levantó su magnum y vació el resto del cargador en su cara. La cazadora simplemente retrocedió al impactar las primeras balas, pero se desplomó contra su aura, protegiéndose del resto con los brazos. Aprovechando la oportunidad para retroceder, Linda se puso de pie de un salto y corrió hacia el resto del equipo azul, que corría hacia ella. Recargó su magnum y luego volvió a su rifle de francotirador, recargándolo también antes de volver a su rifle de batalla. En cuanto se unió a su equipo, giró sobre sus talones y apuntó con su rifle a Aki.
Los cuatro abrieron fuego, pero Aki simplemente retrajo su tetera hasta el asa y esparció una pared de hielo sobre el suelo frente a ella, protegiéndola de las balas. Me equivoqué, comentó Aki desde detrás de una cubierta mientras los Spartans se movían para rodearlos. Es muy divertido jugar con ustedes. Azul, 2, derríbalo con el lanzacohetes, ordenó John de inmediato. Sin decir palabra, Fred cambió a su SPNKR y disparó uno de los tubos. Un cohete salió disparado e impactó contra el hielo, rompiéndolo por completo y provocando un fuerte estruendo que resonó por la ladera de la montaña. Uf. Escucharon gruñir a Aki cuando la explosión la envió rodando hacia atrás, y los Spartan inmediatamente corrieron hacia ella en un intento de aprovechar su ventaja. Solo me queda una oportunidad, reveló Fred mientras corrían montaña abajo tras ella. ¿Quieres que la use con ella? No, tenemos que capturarla con vida, respondió John, con voz tranquila y neutral a pesar del peligro que sabía que corrían. Si tú lo dices, comentó Fred, y luego guardó nuevamente su lanzacohetes para su DMR. Se adentraron de nuevo en el denso bosque, ahora en pendiente descendente, cuando Aki volvió a hacerse notar. Saltó directamente al centro del equipo de asalto Spartan, con su tetera ya en configuración de mayal, balanceándola de un lado a otro por el suelo. La. Cantaba mientras se desataba el caos. Cada golpe de su mayal enviaba explosiones de hielo y fuego que los Spartan apenas podían esquivar a tiempo. Saltando a un lado para evitar otra explosión de fuego, John rodó para ponerse de pie y se agachó, luego se giró para disparar su rifle de asalto directamente a Aki. En lugar de esquivar, ella simplemente blandió su mayal como la pala de un helicóptero, absorbiendo casi todas las balas. Algunas lograron atravesarla, pero solo impactaron contra su aura. La única señal que vio de que hicieron algo fue un breve gruñido de dolor. John se preguntó por qué, y entonces recordó otro detalle que Halsey les había notificado. El aura protegía a uno del daño, pero no bloqueaba el dolor. Recargando su rifle de asalto, John retrocedió sin dejar de dispararle a Aki. El resto del equipo azul hacía lo mismo desde todos los lados, pero Aki seguía mostrándose indiferente. En cambio, se había enrollado la cadena de su mayal tetera alrededor de la pierna y ahora la hacía girar alrededor de su cuerpo mientras danzaba erráticamente. Esquivó algunos golpes, mientras que otros fueron desviados por su arma, y fue entonces cuando John se dio cuenta de que Aki solo estaba jugando con ellos. Aki no los tomaba en serio en absoluto. De hecho, se estaba divirtiendo. Era tan insultante como preocupante, sobre todo considerando sus desarrolladas habilidades de combate. No los tomaba en serio porque no los consideraba una amenaza real. Eso le dio una nueva perspectiva a su comportamiento anterior, y mientras John recargaba de nuevo, lo recordó cuando Aki recuperó una postura más normal y saltó alto. En lo más alto del salto, el sombrero se volvió marrón oscuro, y entonces giró y blandió su mayal contra el suelo. Desde el punto de impacto, una onda expansiva recorrió la tierra, haciendo que rocas salieran disparadas como púas. Kelly fue la que más las esquivó, rebotando entre las piedras como si fueran simples plataformas, mientras disparaba su rifle de asalto a Aki. Linda estaba fuera del radio de la explosión, disparando a Aki desde lejos con su rifle de batalla, pero John y Fred no tuvieron tanta suerte. Salieron volando por los aires al ser catapultados por una piedra floreciente, y cuando John aterrizó en un montón fuera de la tierra movediza, Fred salió volando hacia Aki, quien inmediatamente lo atacó con un tendedero. ¡Ak! Gruñó Fred al estrellarse contra el suelo. Aki, con una sonrisa cruel, levantó el pie para pisotearlo, pero Fred logró darse la vuelta mientras le quitaba las piernas de debajo. Sorprendido por el repentino giro, Aki retrocedió, lo que permitió a Fred ponerse de pie. Con su DMR derribado por el terremoto artificial y la distancia tan corta, Fred decidió sacar su cuchillo de combate. Corrió hacia Aki y la apuñaló, pero ella logró desviar la hoja de titanio con el brazo. Sin embargo, cuando intentó dispararle con su tetera, Linda disparó repentinamente una ráfaga que se la arrancó de la mano. Aprovechando su ventaja, Fred le propinó a Aki un rodillazo en el estómago, seguido de un codazo en la cabeza. Intentó apuñalarla en el hombro con su cuchillo, pero ella se irguió y se golpeó la cabeza contra su barbilla. Él se tambaleó hacia atrás, sorprendido, con la mandíbula palpitante por el golpe. Entonces Aki saltó y le asestó una patada giratoria al pecho, lanzándolo hacia atrás con una visible abolladura en la placa pectoral. Aterrizó rodando, sacando inmediatamente su magnum con la mano izquierda y cargando contra Aki, disparando con todas sus fuerzas.
Al mismo tiempo, John, Linda y Kelly le disparaban con precisión, intentando desequilibrarla y evitar golpear accidentalmente a Fred. Por desgracia para ellos, su aura estaba demostrando ser más que capaz de protegerla. «Tenemos que romperle el aura», señaló Kelly, recargando su rifle de asalto antes de detener el fuego mientras Fred y Aki continuaban su intenso combate cuerpo a cuerpo. John no pudo evitar notar que, una vez más, Aki tenía una sonrisa enérgica en el rostro. «Me di cuenta», gritó Fred, intentando golpearle la cara con la pistola como si fuera un garrote, pero la cazadora lo agarró del brazo y lo echó por encima del hombro. Lo hizo parecer fácil, a pesar de que Fred era mucho más grande que ella. Mientras tanto, John consideró sus opciones. Pensó que podría acabar con esto rápidamente usando su láser espartano, pero eso conllevaba numerosas complicaciones. Por un lado, el largo tiempo de carga sería un gran obstáculo en un entorno tan acelerado y de corta distancia. Aki probablemente notaría el ataque y lo esquivaría, o incluso lo atacaría, en lugar de que él la alcanzara. También estaba el problema de que el láser espartano pudiera matar a Aki, algo que no quería hacer a menos que no tuvieran otra opción. Entonces, cuando Fred intentó apuñalar de nuevo a Aki, ella se agachó bajo su brazo antes de agarrarlo. Con una fuerza sorprendente, derribó al Spartan y golpeó repetidamente a Fred en el estómago. Su Mjolnir Cian se abolló por los golpes y John pudo oírlo jadear de dolor. Entonces, ella levantó la pierna y le dio una patada en la espalda, derribándolo al suelo del bosque. Plantó el pie sobre su hombro y comenzó a tirar, y John pudo oír la tensión del Mjolnir mientras intentaba mantener el hombro de Fred en su lugar. John decidió que ya era suficiente, al igual que Kelly y Linda. Linda disparó un tiro que impactó a Aki en la cara, haciéndola soltar a Fred y tambalearse hacia atrás. Kelly corrió junto a ella y le disparó un cartucho del calibre 8 en el pecho, haciéndola jadear de dolor. Por un breve instante, John vio que sus ojos se agrandaban de sorpresa, pero no le prestó mucha atención mientras la derribaba y la inmovilizaba contra el suelo. Sacando su cuchillo, John intentó clavárselo, pero ella logró agarrarle la mano con las dos suyas. John empujó el cuchillo con ambas manos, añadiendo su considerable peso al esfuerzo, y lentamente lo acercó cada vez más a Aki. Cuando la punta de la hoja comenzó a rozar su piel, John vio tenues gotas de sudor resbalando por su frente. Entonces, de repente y sin previo aviso, el mundo cambió. Se encontró de nuevo donde estaba antes de atacar a Aki, al igual que Kelly. Linda permaneció en la misma posición, pero estaba claramente confundida por lo que acababa de ver. Aún más preocupante, Fred estaba de nuevo en las garras de Aki, quien sonreía mientras jadeaba levemente. Hace tiempo que no usó eso, admitió mientras alzaba al Spartan, quien inmediatamente intentó apuñalarla con su cuchillo, pero ella lo agarró por la muñeca y le dio un cabezazo. Por un instante, Fred perdió el control del cuchillo, lo que permitió a Aki arrebatárselo. Con una sonrisa maliciosa, y antes de que los Spartan pudieran reaccionar, Aki clavó el cuchillo en el abdomen de Fred, quien rugió de dolor cuando ella lo pateó contra Kelly, que cargaba contra él. «Aquí tienes». Se burló mientras que ella atrapaba al Spartan herido, quien aferraba el cuchillo. John y Linda, mientras tanto, disparaban contra Aki, quien corrió a por su arma, la volteó mientras agarraba la tetera al mismo tiempo, y luego se escondió tras la lluvia de disparos. Con Aki fuera de la vista y Linda cubriéndolos, John miró a Fred. Se giró hacia la posición de Aki y gritó: «Retírense. Azul, 4, tú y yo proporcionaremos fuego de supresión. Azul, 3, lleven a Azul, 2 a un lugar seguro y reciban asistencia médica». «Suprimiendo», gritó Linda mientras ponía el rifle de batalla en modo automático y disparaba al árbol donde Aki se refugiaba. A medida que su cargador comenzaba a vaciarse, John disparó, permitiendo que un flujo constante de balas disuadiera al fugitivo. Kelly cargó a Fred al hombro y se adentró corriendo en el bosque. Solo cuando desapareció de la vista, John y Linda también comenzaron a retroceder, disparando algunos tiros al azar para mantener a Aki agachado. Finalmente, cuando John ya no pudo ver el árbol acribillado tras el que se escondía Aki, se dio la vuelta y salió corriendo. Los disparos se fueron apagando poco a poco, y los impactos sordos de las balas que impactaban en las rocas y árboles a su alrededor se apagaron. Tras unos instantes de silencio, Aki Felt asomó la cabeza por detrás del árbol y miró a su alrededor. Para su consternación, los 4 soldados con los que había estado jugando habían desaparecido, y salió de su escondite para suspirar y cruzar los brazos tras la cabeza. «Qué pena. Ni siquiera tuve la oportunidad de compartir mis panecillos con ellos», dijo con un puchero, y luego rió disimuladamente.
Fue entonces cuando sintió vibrar sus pantalones y sacó su pergamino quemador para descubrir que la llamaba un número que no reconocía. Claro que sabía exactamente quién la llamaba, así que contestó con una sonrisa. «Hola». Cantó en el pergamino y escuchó a su compañera, Azel Reinhard, suspirar. «¿Dónde estás?», preguntó, con la voz alterada con un modulador, dejándola irreconocible. «Ya estoy en el punto de encuentro. Se suponía que ya estarías aquí». Lo sé», respondió Aki, haciendo girar la mano. «Pero, al parecer, traje a algunos invitados inesperados». «¿Entiendes?». «¿Quién?», preguntó. «No sé, solo eran soldaditos de plomo enormes que sabían mi nombre. Al menos, creo que eran soldados. Se comportaban más como nuestros maniquíes mecanizados que cualquier otra cosa, pero sangraban. Me encargué de eso». «¿Atlas?». «No, era uno de esos vagabundos estelares». «¿Cómo se llaman?». «El Unsk». Aki se encogió de hombros. «Todavía no logro asimilar que haya extraterrestres humanos de verdad ahí fuera. Es completamente absurdo, ¿verdad? Y yo debería saberlo». «Concéntrate», insistió Azel, con otro suspiro. Tras una breve pausa, Azel continuó. «¿Tuviste problemas con sus OTST? Eso no te parece bien. Eso es lo interesante, en realidad. Estos engranajes en particular no eran sus marines ni sus OTST. Eran algo completamente distinto. Casi como cazadores, pero a la vez no. No tenían aura, lo cual era bueno, pero eran sorprendentemente fuertes y llevaban una armadura pesada». Aki rió y negó con la cabeza. «Eran más resistentes de lo que parecían. De hecho, me hicieron usar mi semblanza». «¿Tuviste que usar asesinato en el tiempo? ¿Cuánto te costó eso?». Nada que unos minutos de descanso no solucionen». «Estaré bien, grandullón». Azel gimió y Aki solo pudo sonreír, entonces Azel preguntó. «¿Están muertos?». «Desafortunadamente, no. Se retiraron después de que apuñalé a uno de ellos con su propio cuchillo», reveló Aki con el ceño fruncido. «Es una lástima, pero no importa», respondió Azel. «Vuelve conmigo. Tenemos que salir de aquí». Todavía no puedo hacer eso», respondió Aki con una sonrisa tímida, girándose hacia la dirección hacia la que habían huido los 4 soldados. «¿Y eso por qué?», preguntó Azel en voz baja. «Bueno, para empezar, aún no he terminado de jugar con ellos», respondió Aki, y antes de que Azel pudiera intervenir, añadió. «Y lo que es más importante, son testigos. Creo que tú y yo estamos de acuerdo en que tenemos que ocuparnos de eso, ¿verdad?». Azel guardó silencio unos instantes, y Aki se entretuvo dando golpecitos con el pie y comprobando si su reloj no existía. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Azel negó. «Para nada». «Oh, vamos». Se quejó Aki. «No quiero ni oírlo», intervino Azel. «Ya causaste bastantes problemas saboteando esa torre. Te dije específicamente que no lo hicieras, pero lo hiciste de todos modos. Ahora tenemos un ejército entero buscándote, y como te llamaron por tu nombre, significa que saben exactamente quién eres. Salir a eliminar testigos es inútil e innecesario». Mientras Azel continuaba con su diatriba, Aki puso los ojos en blanco y movió la boca en silencio y usó su mano libre como boca. «Además», continuó Azel, «no estoy cerca de ti, y si necesitas ayuda, no podré proporcionártela. Ríndete y regresa conmigo». «¿Qué es eso?». «Estás, rompiendo», comentó Aki de repente, emitiendo cada vez más ruidos estáticos con la boca. «Ni se te ocurra», gritó Azel, pero Aki colgó de repente. Se quedó mirando el pergamino silencioso un instante y murmuró. «La verdad es que la señal aquí es pésima». Tras desmoronar el pergamino, Aki lo dejó caer al suelo y lo pisoteó. Con el dispositivo electrónico destrozado, apuntó con su tetera, desvió el polvo del interior para disparar y luego disparó el lanzallamas al suelo. El pergamino, y toda la evidencia incriminatoria relacionada con su función, fue incinerado. Complácida consigo misma, Aki se dio la vuelta y empezó a correr por el sendero tras los soldados, ansiosa por alcanzarlos y continuar con su juego. Y si lograba demostrarle a la preocupona de Azel que se equivocaba, sería aún más dulce para ella. Le hacía gracia la cantidad de veces que se preocupaba por causar lo que él llamaba muertes innecesarias, como si olvidara de qué lado estaba. Estaban enfrascados en la creación de un mundo completamente nuevo, y eso requería mucha sangre. Aki no lo olvidaba, y, en su opinión, esos soldaditos de plomo eran muy interesantes. Quizás lo más interesante que había traído consigo la Unsk, y a su oscura señora le encantaría saber cómo funcionaban.
John y el resto del equipo azul se retiraron del objetivo lo más rápido posible, con la esperanza de distanciarse lo suficiente para formular un plan de ataque. Su misión, hasta el momento, había sido un completo fracaso. Aki estaba lejos de ser detenida, y lo único que obtuvieron como resultado fue un Spartan herido. Lo peor fue que Aki los superó sin siquiera tomarlos en serio. Si lo hubiera hecho desde el principio, John sabía que él y sus Spartans no habrían sobrevivido. Una parte de él se sentía humillado, pero el resto ya estaba planeando cómo aprovechar su descuido. Puede que hubieran dejado atrás a Aki por ahora, pero John sabía que los seguiría para terminar el trabajo. Era como un gato jugando con su comida, sin darse cuenta aún de que su presa era más que capaz de defenderse. Su trabajo ahora mismo era simplemente encontrar la mejor manera de hacerlo. «Esperen aquí», ordenó John al acercarse a un claro. Mientras los Spartan obedecían, y Kelly bajaba a Fred para administrarle primeros auxilios, John aprovechó el momento para observar su entorno. Estaban en un acantilado con vistas al mar, y podía oír las olas rompiendo contra las rocas muy por debajo. El suelo bajo sus pies estaba cubierto por una fina capa de nieve intacta, con árboles de hoja perenne coronados de nieve rodeándolos. Lo que más le llamó la atención fue una antigua estructura de piedra cerca del acantilado. Era un anillo parcial de piedras verticales, que le recordó un poco a Stonehenge en la Tierra. En el centro había un obelisco de piedra, que tenía una serie de grabados que se elevaban desde la base hasta la cima. En la parte inferior había animales, que John supuso representaban a los Grimm. Justo encima de los Grimm había esculturas de humanos, solo que estos humanos tenían cuernos demoníacos que les salían de la cabeza y garras en lugar de manos. Faunos, probablemente, y el hecho de que estuvieran directamente encima de los Grimm pero debajo de guerreros humanos blandiendo lanzas era revelador. Cualquiera que fuera la cultura antigua que construyó este lugar claramente no los tenía en alta estima. Sobre los guerreros humanos se alzaba lo que parecía ser una multitud de personas comunes, y fue entonces cuando John comprendió que la función de los soldados era servir de muro que los protegiera de los monstruos del exterior. Sobre los ciudadanos se alzaba un hombre con corona, que John supuso que era un rey o simplemente un símbolo de la realeza de esta cultura. Finalmente, sobre el rey, en lo más alto del obelisco, se sentaban dos seres que parecían ser divinos. Ambos eran hombres, uno representado solo por su silueta, mientras que el otro tenía toda su silueta tallada. De ambos salían líneas grabadas que evocaban la luz del sol, destinadas a iluminar el resto de la obra. John entonces desvió su atención del monumento para centrarse en su escuadrón. Dejaría que los xenoarqueólogos de Lunsk estudiaran esta estructura y su significado más tarde. Ahora mismo, tenía que asegurarse de que su equipo saliera con vida de esto. «Quédate quieto», susurró Kelly tranquilizadoramente mientras sacaba un bote de bioespuma y lo colocaba junto al cuerpo de Fred. «No tienes que preocuparte por eso», gruñó Fred, tomando una respiración profunda y dolorida mientras Kelly agarraba la empuñadura del cuchillo. Se miraron y, tras un instante, ambos asintieron a la vez. Con un solo movimiento fluido, Kelly le sacó el cuchillo a Fred. Este jadeó de dolor al ver cómo la sangre roja empezaba a brotar de la herida abierta, pero casi de inmediato Kelly colocó la boquilla del bote de bioespuma contra ella. Empezó a rociar el coagulante antimicrobiano en la herida, y Fred siseó al ver cómo le administraban la espuma. John conocía esa sensación de sobra. Por muy útil y salvadora que fuera la bioespuma, siempre se sentía como si te mordieran hormigas ardientes o como si miles de cuchillos diminutos te apuñalaran por todas partes. Sin embargo, el dolor solo duró un instante, y pronto Fred suspiró aliviado al ver cómo surtían efecto los analgésicos de la bioespuma. ¿Sabes por qué no pueden hacer que los analgésicos actúen primero?, preguntó Fred mientras Kelly lo ayudaba a ponerse de pie. Si logras resolver eso, estoy seguro de que harás muy feliz a mucha gente, respondió Kelly, luego le dio una palmadita en el hombro y le preguntó, ¿estás bien? Estoy tan bien como siempre. Aunque probablemente necesite ir a la enfermería, señaló Fred, lo que a John le pareció una subestimación deliberada. Por la ubicación de su puñalada, era probable que el cuchillo le dañara uno de sus órganos internos. Posiblemente el hígado o uno de sus riñones. Por suerte, los Spartan eran resistentes, y la bioespuma inyectada le bastaría para unas horas antes de que pudieran llevarlo a una unidad médica. Lo más probable es que a Fred tuvieran que clonarle otro órgano interno y reemplazarlo quirúrgicamente, pero eso no era nada nuevo para ellos. Un pequeño contratiempo, como mucho. Con la costa despejada por el momento, John regresó con su equipo, y cuando Linda se unió a ellos, dijo, «Eso no salió según lo planeado».
¿Crees? Preguntó Kelly retóricamente, inclinando la cabeza. ¿Eso es lo que Aura le hace a la gente? Preguntó Linda, acercándose el rifle de batalla al pecho. ¿Los hace lo suficientemente fuertes como para maltratar a los Spartan y esquivar balas? Si es así, quiero algo de acción, bromeó Fred, luego negó con la cabeza y adoptó un tono más serio. Jefe, ¿qué le parece? John hizo una pausa y luego dijo, creo que subestimamos las capacidades de Aki y casi pagamos el precio. Pero ella también nos subestimó, y eso nos da una ventaja que podemos aprovechar cuando regrese. ¿Crees que lo hará? Preguntó Kelly, y John asintió. ¿Alguien como ella? Sin duda. Querrá eliminar a cualquier testigo de sus crímenes, aunque solo sea para saciar su sed de sangre, señaló. Lo que significa que nos seguirá hasta aquí, donde podremos tenderles una trampa, concluyó Linda. Cuando John asintió, Linda le devolvió el saludo y añadió. Pero hay un problema. ¿Eso que les hizo, qué fue? ¿Su semblanza? Probablemente, respondió John, negando con la cabeza. Nunca había sentido algo así. En un momento, la tenía inmovilizada contra el suelo, con el cuchillo apretándole el cuello. Al siguiente, era como si no me hubiera movido en absoluto. Me pasó lo mismo, añadió Kelly, entregándole su rifle de asalto a Fred. No necesitó añadir nada a la conversación, pues la bioespuma solidificada que sobresalía de su Mjolnir era más que suficiente. Lo que les haya hecho no me afectó, reveló Linda. Pero vi lo que hizo. Sus cuerpos simplemente se movieron, hacia atrás. Comparte la transmisión, ordenó John, queriendo verlo con sus propios ojos. Linda obedeció de inmediato, y la esquina superior derecha de su SUV se llenó con un video que mostraba la perspectiva de Linda sobre la pelea. Al principio, todo era normal. Linda disparaba su rifle de batalla a Aki, quien simplemente esquivaba o desviaba los disparos mientras seguía luchando contra Fred. Cuando lo giró sobre su hombro y lo puso boca arriba, y luego comenzó a intentar desarticular su brazo, se vio a sí mismo y a Kelly cargando contra la cazadora y derribándola. Fue cuando John se colocó encima de Aki e intentó apuñalarla que la grabación cambió. Abrió los ojos de par en par al ver que él, Kelly y Fred repetían sus movimientos, solo que a la inversa. Al observar más de cerca, vio que el mundo a su alrededor hacía lo mismo, y podría haber jurado que vio un cartucho de escopeta expulsado volar de vuelta a la escopeta de Kelly. Con el rabillo del ojo, vio a Kelly revisar su arma y levantó la vista sorprendida. Espera, ¿qué pasa con tu cronómetro de misión? Preguntó Fred. John miró el número en cuestión e inmediatamente abrió el suyo para compararlo. Para su sorpresa, vio que su cronómetro iba de repente 15 segundos por detrás del de Linda, lo cual, según él, era el tiempo exacto entre el que cargó con Aki y la inmovilizó contra el suelo. ¿Acaso revirtió el tiempo a nuestro alrededor? Preguntó Kelly con voz incrédula. Es imposible. Bueno, al parecer una mujer convirtió una mesa de madera en oro, y una chica con una tetera nos dio una paliza, señaló Fred, mirando fijamente a Kelly desde detrás de su casco. A eso se suman los monstruos que se desintegran al morir, y el mero hecho de que otros humanos vivan aquí y lo hayan hecho durante miles de años. Por ejemplo, el megalito que tenemos detrás. Sinceramente, a estas alturas estoy dispuesto a aceptar que este planeta es una locura total y seguir adelante. John no pudo evitar coincidir con la evaluación de Fred. 104, rebobinó la grabación y volvió a estudiar la inversión. Tras una segunda mirada, comentó. Parece que ella también está afectada, y su semblanza solo tiene un área localizada. Aproximadamente 2 metros de diámetro. Todo lo demás no ha cambiado. Debió ser así como destruyó la torre sin que nos diéramos cuenta, supuso Linda, y por eso los cambios de temperatura ocurrieron exactamente al mismo tiempo. Usó su semblanza para disimular su llegada. John asintió, llegando a la misma conclusión. Luego volvió a mirar la montaña, donde sabía que Aki bajaría en cualquier momento. Necesitaban elaborar un plan de ataque ahora, y tras revisar las imágenes un poco más, empezó a notar un patrón. Aki, cuando se le permitía dictar los términos del combate, eclipsaba por completo a los Spartan. Pero, cuando la situación cambió y los Spartan determinaron el curso, la lucha fue mucho más equilibrada. Una idea empezó a formarse en su cabeza, y cuando la consolidó, se lo comunicó al resto de su equipo. Tras una rápida explicación, aceptaron de inmediato y se dispusieron a preparar el combate mientras él pedía refuerzos. Unos minutos después, tras los preparativos apresurados y tras la retirada del resto del equipo azul, John vio a Aki Felt entrar corriendo al claro, dirigiéndose directamente hacia él.
Su sonrisa inagotable aún se dibujaba en su rostro, y se detuvo a pocos metros de él, luego giró la cabeza para intentar localizar al resto del equipo azul. ¿Solo tú, grandullón?, preguntó Aki, rascándose el sombrero mientras lo inclinaba. ¿Dónde están los demás? No me digas que los asusté. Eso no tiene gracia. John no respondió, simplemente se puso de pie, con el rifle de asalto pegado al pecho. Aki frunció el ceño y negó con la cabeza, añadiendo: supongo que debería haber esperado esa respuesta. Qué frío de tu parte. Esta es tu última oportunidad, Aki, declaró John de repente, provocando que la cazadora levantara una ceja confundida. ¿Última oportunidad para hacer qué? Rendirse y venir en silencio, reveló John, y Aki inmediatamente se dobló y comenzó a reír histéricamente. Ja ja ja. ¿En serio?, preguntó, secándose una lágrima y enderezándose. Los mando a huir con el rabo entre las piernas, y me dicen que me rinda. Son muy audaces, lo reconozco. John permaneció en silencio mientras Aki seguía riendo, luego la interrumpió diciendo simplemente: Aki Felt. Edad, 25. Nacida en los distritos bajos de Mistral en el año 44 AU. Logró obtener un lugar en la Academia Santum antes de graduarse y ser aceptada en la Academia Aven. La risa de Aki se detuvo y frunció el ceño, diciendo: veo que has hecho tu tarea. John continuó: durante su estancia en la Academia Aven, sus profesores notaron sus excentricidades, que al principio eran inofensivas antes de empeorar cada vez más, culminando en un diagnóstico de esquizofrenia al comienzo de su segundo año. Se determinó que la causa de su deterioro mental se debía a la exposición prolongada al polvo sin refinar durante años. Posteriormente, los médicos le recetaron medicamentos para aliviar sus síntomas, que tomó durante el año siguiente. ¿Te refieres a esas drogas paralizantes que usaron para abatirme? PFFT. Aki puso los ojos en blanco y agitó la mano con desdén, pero John no había terminado. Al notar un declive en tus habilidades de combate, dejaste de tomarlas en tercer año. Si bien tus habilidades en la arena mejoraron, tus facultades mentales se degradaron aún más. Los profesores te describieron como una persona cada vez más paranoica, que hablaba sola en medio de los pasillos e insistía en que la gente era tu enemiga cuando no lo era. Esto se extendió a tu equipo. Solo los maté antes de que pudieran matarme, insistió Aki frunciendo el ceño. Intentaban conseguirte ayuda, que necesitabas desesperadamente, replicó John. Asesinaste a 3 personas inocentes, tus amigos y compañeros, porque estabas enfermo. Sigues enfermo. ¿Tiene todo esto algún sentido?, preguntó Aki, y John estuvo encantado de responderle. La cuestión, Aki, es que sabemos exactamente quién eres, señaló John. Hasta ahora has podido esconderte y escapar de los reinos, pero ya no podrás. Ahora mismo, personal del UNSC viene a detenerte. Llegarán en menos de 10 minutos y no podrás escabullirte. Si intentas escapar luchando, morirás. Si te rindes, serás encarcelado y juzgado, pero vivirás. Aki guardó silencio un momento, con la mirada clavada en su visor dorado. Tras un instante, murmuró: ¿no estarás fanfarroneando? No, respondió John inmediatamente, y Aki dejó escapar una risita. Jejeje, rió sin alegría, con la voz cada vez más oscura y fría a medida que apretaba la tetera. Luego dijo: ¿10 minutos, eh? Bueno, entonces creo que tendré que cortar este final de una vez por todas. En el fondo, el jefe maestro sabía que Aki tomaría ese camino. No le sorprendió en absoluto que ella levantara su tetera, con la intención de sofocarlo en llamas, pero antes de que tuviera la oportunidad, Fred emergió de entre los árboles tras ella y disparó su último cohete a sus pies. Ella se giró justo cuando el cohete impactó contra el suelo, creando una explosión que la lanzó por los aires. Mientras intentaba reorientarse, John levantó su rifle de asalto y disparó una granada desde el lanzacohetes suspendido hacia su pecho, que la hizo volar hacia atrás y estrellarse contra la nieve frente a él. 4 disparos precisos resonaron mientras su cuerpo rebotaba en el suelo, y Linda se aseguraba de que cada uno diera en el blanco. ¡Ay!, gruñó Aki de dolor, poniéndose de pie y gruñendo al Spartan, que cargaba tranquilamente otra granada en el lanzagranadas. Cuando Aki dio un paso adelante para cargar contra John, Kelly salió corriendo de detrás de una de las piedras verticales y le dio un culatazo en la cabeza con la escopeta. Kelly se deslizó por la nieve, se dio la vuelta para dispararle al pecho antes de volver a correr, lo que hizo que Aki se tambaleara hacia atrás otra vez, agarrándose el pecho con dolor. Ja 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 ja. Aki empezó a reír histéricamente mientras levantaba su tetera amenazadoramente. Vaya, qué sorpresas están todas, ¿verdad?
El equipo azul respondió disparándole de nuevo, obligando a la cazadora a retirarse. Los Spartan la siguieron, orientándose para acorralar a Aki justo donde la querían. Ella ignoraba sus verdaderas intenciones, concentrándose más en esquivar o desviar las balas, pero al pasar sobre un pequeño montículo en la nieve, Linda ajustó su puntería y disparó. Aki ni siquiera tuvo tiempo de mirar hacia abajo cuando la bala impactó contra el montón de granadas de fragmentación M9 ocultas bajo la nieve, actuando como una mina terrestre improvisada. La fuerza del ataque la hizo volar, y una vez más los Spartans siguieron su cuerpo para intentar inutilizarla. De repente, vieron cómo el cuerpo volador de Aki daba marcha atrás, aterrizaba contra la nieve y corría hacia atrás unos pasos por delante del montón de granadas reensambladas. Sigiloso, jadeó Aki con fuerza mientras cambiaba de dirección para alejarse de la mina. Al mismo tiempo, apuntó su tetera hacia el suelo y formó otra pared de hielo que usó para protegerse de los Spartan. No tengo ninguna oportunidad, reveló Linda, levantándose de su posición boca abajo sobre una de las piedras verticales. Me muevo a una ubicación secundaria. Azul, 2, fórmense hacia mí, ordenó John, cambiando su MA5B por su láser Spartan. Azul, 3, avancen en cuanto derribe el muro. Ambos Spartans encendieron sus luces verdes, y mientras Fred corría hacia John, ignorando su herida como solo un Spartan podía hacerlo, el jefe maestro apuntó su láser directamente al centro de la pared de hielo. ¿Sabes? Normalmente hay mucha más charla en estas cosas, gritó Aki desde detrás de su manto. O eso, o gritos de pánico y llantos, pero ustedes están callados. Apenas han dicho una palabra desde que empezó la fiesta. A menos que, un momento, están hablando a mis espaldas. Eso es de pésimos modales, ¿saben? Una parte de mí quiere que se lo tome en serio, aunque solo sea porque si no, es muy molesta, comentó Kelly mientras cargaba un cartucho nuevo en su escopeta. John estuvo de acuerdo, apretó el gatillo de su láser Spartan y empezó a cargarlo. Espera, ahora oigo un ruido, y ahora veo una luz, declaró Aki mientras el creciente rayo del láser de puntería comenzaba a difractarse a través del grueso hielo. Entonces la vieron asomar la cabeza por detrás de su protección, preguntando al mismo tiempo, ¿qué estás? Oh. Se zambulló justo cuando el arma se disparó. El láser de alta intensidad abrió un agujero humeante y derretido directamente en el borde exterior de la pared de hielo, atravesándole la cara y saliendo por el otro lado. La masa de hielo se sublimó y estalló en 1000 pedazos, y la propia Aki salió despedida por uno de los lados por la fuerza del impacto del láser. Su rostro estaba deformado por el dolor, sus dientes rechinaban al caer al suelo. John supuso que debía haberla herido, que era lo que pretendía. Un disparo directo probablemente la habría matado, y él aún pretendía capturarla viva. ¿Tienen pistolas láser?, preguntó Aki mientras se incorporaba, mirando a John con enojo mientras guardaba el arma usada. ¿Por qué siguen usando balas entonces? Ninguno de los Spartan le respondió, sino que avanzaron mientras le disparaban. Aún empuñando su tetera, retrocedió para que la primera descarga pasara inofensivamente por encima, y luego blandió su arma hacia otro disparo del rifle de francotirador de Linda para redirigirla hacia John. Este logró desplazarse lo suficiente como para rozarle la hombrera derecha, rasgándole un poco la pintura verde. Entonces, ella se incorporó de un salto y extendió la pierna hacia Kelly, 087 mientras la Spartan pasaba a toda velocidad, haciéndole tropezar. Sin embargo, Kelly logró aterrizar rodando, y mientras Aki blandía su mayal de tetera hacia su cabeza, Kelly sorprendió a la cazadora agarrando la base de la tetera y la cadena al mismo tiempo, atrayendo a Aki hacia ella. ¿Nos estamos poniendo un poco susceptibles?, preguntó Aki con una amplia sonrisa, solo para que Kelly le diera un rodillazo en el estómago mientras tiraba de la cadena con todas sus fuerzas. Le arrancó la tetera a Aki, luego agarró la cadena con un puño y la lanzó lo más lejos que pudo, al otro lado del claro. Lirón. Chilló Aki al desaparecer su arma. Le gruñó a Kelly, pero la Spartan y le dio un puñetazo en la mandíbula. Aki giró aturdida, permitiendo que Kelly la envolviera con su pierna y la empujara hacia abajo con la mano, haciendo que la cazadora cayera de bruces sobre la nieve. Manteniendo las piernas sujetas bajo las suyas, Kelly sujetó los brazos de Aki y los colocó tras su espalda. Al mismo tiempo, Fred corrió con un par de aparatos ortopédicos, que pretendía sujetar a los tobillos y las muñecas de Aki. Desafortunadamente, mientras Fred corría, Aki usó su semblanza, y John observó cómo Fred y Kelly retrocedían a un estado anterior. Por suerte para ellos, su arma, que John supuso se llamaba Lirón, no fue devuelta por estar demasiado lejos de su alcance. Rag.
rugió Aki mientras se enfrentaba de nuevo a Kelly, propinándole varios puñetazos en el pecho antes de apartarla con una patada. Aterrizó de espaldas y se puso de pie de un salto mientras Fred corría hacia ella, disparando su rifle de asalto en ráfagas cortas y controladas que ella se vio obligada a bloquear con los brazos. Entonces cambió de táctica y corrió hacia Fred, agarrando su rifle de asalto y partiéndolo por la mitad. Cuando él retrocedió y sacó su cuchillo, Aki frunció el ceño y gruñó: «Te apuñalé en el riñón». Fred permaneció en silencio al principio, luego decidió responderle con un encogimiento de hombros y admitió burlonamente: he tenido peores. Tras oír a los Spartan guardar silencio durante tanto tiempo, la burla de Fred la hizo estremecer de pura rabia. Gritó furiosa y cargó contra él, obligando a Fred a retroceder para esquivar sus potentes golpes. Jon no pudo evitar comparar y contrastar su comportamiento al principio de la pelea con el de ahora. Antes, era juguetona, sin tomarlo en serio. Ahora estaba furiosa, reconociendo por fin el peligro que corría. Bien, pensó Jon, y entonces empezó a oír el leve rugido de los motores a medida que se acercaban las fuerzas prometidas de Lunsk. Tanto Aki como el resto del equipo azul también los oyeron, y por primera vez, Jon vio una expresión de auténtico pánico en el rostro de Aki. Entonces pateó a Fred, golpeando la parte expuesta de la bioespuma, lo que le hizo jadear de dolor, pero al darse la vuelta no intentó huir. En cambio, se agarró la cabeza con fuerza, agarrándose el pelo y amenazando con arrancárselo. No, murmuró en voz baja, mientras su manía daba paso a una paranoia esquizofrénica. Vienen por mí, me van a atrapar. Cállate. No. Me escaparé, como siempre. Esta vez no. Ay, deberías haber hecho caso. Deberías haber corrido mientras tenías la oportunidad. Ahora te va a cortar la cabeza. Con sombrero y todo. ¿Ella? Preguntó Fred por Teamcom. Jon no sabía si creerle a Aki o simplemente asumir que el pronombre femenino era resultado de su mente enfermiza, pero ahora mismo no importaba. Tenía un trabajo que hacer, así que corrió a ayudar a sus compañeros Spartan. No, gritó Aki de repente mientras Jon y Kelly se acercaban, arrancándose mechones de pelo rojo. Sus ojos temblaban desesperadamente y declaró a voz en cuello: no me llevarán. Otra vez no. Sin previo aviso, el mundo a su alrededor comenzó a cambiar a medida que su semblanza se aceleraba. Jon sentía que iba y venía a diferentes puntos del tiempo y el espacio, y le costaba todo lo que tenía evitar desplomarse. Al mismo tiempo, Aki rebotaba entre su equipo, lanzando puñetazos y patadas potentes que los hacían volar. Por primera vez, también sintió algunos de esos golpes, y oyó el metal de su Mjolnir doblarse y gemir al ser deformado por la intensa fuerza y presión. Tras unos pocos golpes, su armadura comenzó a romperse, y una patada giratoria a la cabeza lo lanzó, fracturando su visor al mismo tiempo. Se puso de pie y observó cómo el resto del equipo azul intentaba en vano abatirla. Pero cada vez que la localizaban, ella simplemente usaba su semblanza para revertirse, desviando su puntería y haciendo que no dieran en el blanco. El jefe maestro se dio cuenta de que ahora, por primera vez desde que comenzó este enfrentamiento, Aki los tomaba realmente en serio y los estaba destruyendo. ¿Era este el poderío de una cazadora entrenada? ¿Podría Aura realmente hacer a alguien tan fuerte? Fue una sensación de humildad, pero se desvaneció al ver a Kelly salir despedida a través de una de las piedras verticales, derrumbándola. «Kelly», gritó Jon. Dejó escapar un suspiro de alivio cuando Kelly rodó lejos de la estructura que se derrumbaba, aunque su armadura sangraba por algunas zonas y estaba gravemente dañada. Encendió una luz amarilla de reconocimiento, indicando a Jon que estaba en mal estado. Una rápida mirada a Fred le indicó a Jon que él también estaba en un estado similar. Su armadura estaba mucho más dañada y su casco estaba abollado por los fuertes golpes que recibía. Una sensación de hundimiento inundó el estómago de Jon, y comprendió que no habría forma de capturar a Aki con vida, no sin arriesgar la muerte de uno o más de sus Spartan. Sabiendo lo que tenía que hacer, corrió de vuelta al montón de granadas que habían colocado y las sacó antes de correr de vuelta hacia Aki. Jon levantó una de las granadas y gritó: «¡Atrás!». Fred saltó de inmediato, el ejercicio más laborioso que antes, y la granada aterrizó a los pies de Aki. Ella usó su semblanza para retroceder, pero justo cuando se detenía, Jon lanzó otra granada. Se vio obligada a usar su semblanza de nuevo, y esta vez vio su aura parpadear peligrosamente. Al darse cuenta de que finalmente debía estar agotándose, Jon lanzó otra granada. Su memoria aguda le indicó a dónde se dirigía.
El resto del equipo azul también se dio cuenta de a dónde se dirigía, y cuando John lanzó su penúltima granada, los Spartan ya apuntaban sus armas hacia donde Aki reapareció. Antes de que pudiera escapar de nuevo, una explosión y una lluvia de balas la desgarraron. El cuerpo de Aki se balanceó por los impactos, y al principio su aura aguantó los golpes. Entonces, como a cámara lenta, la última granada de John le fue lanzada y la golpeó en la cabeza. La fuerza del impacto fue suficiente para romper su aura. Fue como ver el escudo de energía de una élite sobrecargarse y estallar, y abrió los ojos de par en par mientras las balas continuaban, atravesándola repetidamente. Sangre roja brotó de su boca, e intentó jadear de dolor, pero no pudo. Al desplomarse en el suelo, John ordenó a su equipo que cesara el fuego. Pero ya era demasiado tarde para ella, y todos lo supieron cuando la granada se detuvo cerca de ella. La miró perezosamente y, para sorpresa de los Spartan, se echó a reír. Con su último aliento, murmuró en voz baja: «Bueno, esto va a ser interesante. Lástima no poder verlo». Entonces la granada explotó, matando a Aki Felt al instante. Su cuerpo quedó reducido a papilla cuando la metralla se clavó en su carne, dejando una gruesa mancha roja sobre la nieve revuelta. El equipo azul mantuvo sus armas apuntando al cadáver, y entonces John se relajó, indicando al resto del equipo azul que hiciera lo mismo. Everest, Aki Sierra, 117. Aki Felt ha sido neutralizado. Muerto. Miró a Fred y Kelly, que apenas se mantenían en pie, y añadió: «Tenemos 2 Spartan que necesitan atención médica inmediata. Solicitamos evacuación médica». «Entendido, jefe maestro. Evacuación en ruta. Tiempo estimado de llegada: 60 segundos», respondió Aníbal. Unos momentos después, John oyó el rugido de los motores de los Warthogs y los Falcons antes de salir a campo abierto. Vio a los marines, con el sargento Johnson al frente, asegurar la zona mientras los médicos corrían hacia los Spartan. Rápidamente les aplicaron primeros auxilios, haciendo todo lo posible por curar sus heridas, mientras el sargento Johnson se acercaba al cadáver de Aki. Silbó mientras hacía una mueca, luego se volvió hacia el líder Spartan y dijo: «Muy bonito, jefe». «No nos dejó otra opción», afirmó John. «No lo dudo», concedió, sacando su cigarro y colocándolo en su boca antes de encenderlo. Mientras el resto de los marines de Lunsk inspeccionaban la zona, John sintió que se le erizaba el vello de la nuca y dirigió la cabeza hacia la línea de árboles. Lo único que vio fue un cuervo solitario que se limpiaba mientras lo observaba de vez en cuando. Era un comportamiento extraño, sin duda, pero los cuervos en la tierra eran conocidos por su gran inteligencia. Lo atribuyó a simple curiosidad animal, y entonces, mientras descendía un pelícano, él y el resto del equipo azul subieron. Crow observó cómo el Unsk aseguraba el cadáver de Aki. Había llegado apenas unos minutos antes, siguiendo el rastro de destrucción que comenzaba en las montañas y terminaba en las ruinas del acantilado. Al llegar, se sorprendió al encontrar a Aki enfrentándose a 4 soldados enormes y con armadura pesada que la estaban poniendo a prueba. Al principio, tuvo la firme intención de intervenir y echar una mano, sin querer dejar pasar la oportunidad de acabar por fin con uno de los agentes de Salem, pero pronto vio que los soldados tenían la ventaja. Esto a pesar de no tener aura alguna, algo que se hizo aún más evidente a medida que Aki se desquiciaba más y más a medida que avanzaba la lucha. Rápidamente se convenció de que los soldados la tenían bajo control, así que decidió observar en silencio e informar de sus hallazgos a Ozpin. Hacia el final, cuando Aki se entregó por completo, volvió a estar tentado de intervenir, pero los soldados lograron, de alguna manera, revertir la situación, resultando en su muerte. Podía ver que no era lo que querían. Había una diferencia evidente entre quienes intentaban capturar a alguien y quienes iban directo a matar. Con toda probabilidad, si hubieran optado por usar ese cañón láser contra ella directamente, podrían haberla matado desde el principio, pero en lugar de eso se conformaron con golpes de refilón con sus armas más poderosas. Solo cuando Aki los obligó a actuar, la abatieron. Eso le indicó a Crow que estos eran una clase de soldados completamente diferente a la que el Unsk solía desplegar. Supersoldados, por así decirlo. Supersoldados clasificados, dado que el Unsk no quería revelar su existencia a Remnant y ya los estaba deteniendo apresuradamente antes de que llegaran testigos nativos. Otro secreto que el Unsk les ocultaba. Crow lo añadió mentalmente a la larga lista de preguntas que tenía sobre el Unsk y sus motivos, y mientras los supersoldados se amontonaban en un Pelican, probablemente para recibir atención médica, estudió su armadura con mucha más atención.
Sin duda, era mucho más impresionante que la armadura negra de los Ost y muy distinta a la de los uniformes blue verde oliva de los marines. De hecho, estaba seguro de afirmar que la armadura que llevaban esos supersoldados era la más avanzada que jamás había visto. Tenía que serlo para que los humanos sin aura pudieran enfrentarse a una de las cazadoras más peligrosas del mundo. Bueno, excazadoras, en varios sentidos. Pero había algo más en ellas. Los supersoldados parecían ser mucho más fuertes y rápidos de lo que cualquiera sin aura tenía derecho a ser. Crow se preguntó si la armadura tendría algún tipo de capacidad para aumentar la fuerza, o si algo más estaba ocurriendo entre bastidores. Sin embargo, lo que más le preocupaba era su comportamiento. Estos supersoldados no actuaban como los soldados o los cazadores. Ni siquiera se parecían a los especialistas atlesianos, que eran lo más parecido a lo que se le ocurría. De hecho, parecían fríos y distantes, más robots que personas. Era algo que incluso Aki percibió, lo que solo empeoró su estado mental a medida que avanzaba la pelea. Su comportamiento era perturbador en varios sentidos, pero seguía sin tener ni idea de qué les pasaba. Sin embargo, Crow Branwen sabía una cosa. Ozpin quería saber que estas personas existían, y mientras el Pelican que los transportaba regresaba a la órbita, Crow voló de regreso al Coliseo de la Amistad.